doctrinas bíblicas que son básicas, y a través de ello pues vamos a abrir en nuestras Biblias en la carta a los Romanos capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 17 versículos. Cuando lo hayan encontrado, está allí ya en la pantalla, vamos a leerlo, este pasaje, empezando el capítulo 1, versos del 1 al 17. Yo leo el verso 1, ustedes juntos el verso 2 y así alternadamente. En el versículo 17 nos unimos. Dice así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Todos juntos. De hecho, el Evangelio se revela justicia que previene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pues Dios y Padre, te damos gracias, Dios del cielo. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de escudriñar tu santa palabra. Te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos. Padre, ayúdanos a entender estos pasajes, Señor, que hemos leído. Ilumina nuestra mente, Señor, y que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, nos enseñe en esta hora, que podamos entender, Señor bendito, el propósito de esta carta, Señor, y también que nosotros, Señor, podamos atesorarla en nuestro corazón. Quédate con nosotros en esta hora, te lo suplicamos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Rey, a quien sea la honra, la gloria y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como les decía, la carta a los Romanos es una carta bastante completa y también bastante compleja, porque el destinatario a quien va es a la iglesia en Roma. El apóstol Pablo, supuestamente, cuando escribió esta carta, estaba en su tercer viaje misionero y lo escribió desde la isla de Corinto. Y desde ese lugar él mandó esa carta para la iglesia que estaba en Roma. La mayoría de ellos era iglesia gentil, pero había una cantidad bastante
sustancial de lo que eran los creyentes judíos. O sea, que era una iglesia mixta prácticamente. El judío conocía la ley, practicaba la ley, los gentiles no conocían de la ley, pero ambos eran cristianos. Entonces vemos ahí que tenemos una iglesia cosmopolita, ya que estaba en Roma, lo que era la capital del imperio. El apóstol Pablo nunca había estado en esos lugares, había querido ir y pasar hasta España para llevar el evangelio, pero había estado ocupado predicando en el Asia Menor, todo lo que era Capadocia, Bitinia, lo que son ahora los Balcanes. Por todos esos lugares el apóstol Pablo había andado en sus primeros, segundo y tercer viaje misionero. Pero en este momento él dice, bueno, voy a mandarles una carta para que cuando yo llegue estén preparados y no les caiga de sorpresa. Y fue cuando él les escribe esta carta a los cristianos que estaban en Roma, a los judíos cristianos que estaban en Roma también. Era una iglesia en la cual estaba compuesta por ambos grupos, tanto gentiles como judíos. Por eso es que vamos a encontrar en la carta que hay parte que va directamente a los gentiles y otra que va específicamente a los judíos. Porque claro, muchas veces el judío se consideraba superior al gentil y a veces, en ciertas ocasiones, el gentil se consideraba superior a los judíos. Y por eso el apóstol Pablo corrige algunas cosas y les dice, eso no es la conducta que debemos de tener, no se trata de discriminarnos, no se trata de sentirnos superiores, se trata de obedecer el Espíritu. Por eso él les escribe, y esta carta aproximadamente se escribió allá por el año 57 de la era cristiana, cuando el apóstol Pablo andaba en sus viajes misioneros. Entonces, vamos a ir meditando versículo por versículo para poder aprovechar al máximo esta riqueza literaria que tenemos en nuestras vidas. El verso 1 dice, Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Siempre se iniciaba en los escritos de Pablo, siempre iba al principio el que escribía la carta y estaba el encabezamiento, siempre él decía, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Hoy en día hay una modalidad, ya muchos ya creen que ser pastores es algo secundario y muchos se autonombran apóstoles. Y quiero explicarles algo. Para ser apóstol de Jesucristo había ciertos requisitos. Uno de ellos, haber estado en el bautismo de Jesús. Después de haber estado en el bautismo de Jesús, haber estado en los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Segundo, tercero, tenía que haber estado en la crucifixión de Jesucristo, haber experimentado la resurrección, las apariciones de Cristo resucitado. Si él no había estado en esos eventos, él no podía ser un apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, él dice que era como un abortivo. ¿Qué quiere decir esto? Que él había sido perseguidor de la iglesia, pero que al final a Jesucristo le plació escogerlo para ser el apóstol a los gentiles. Y la palabra apóstol es una palabra griega que significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. No es ningún título rimbombante, no es ningún título nada más, sino que lo que significa es enviado. O sea, apóstol Pablo es el enviado de Jesucristo. Por ejemplo, cuando viene de otro país una comitiva, viene una persona encargada que se ha sido enviado por el presidente de la China para poder ofrecer ciertos beneficios a esta nación. O viene el embajador de los Estados Unidos, una persona enviada para poder ser un apóstol. La palabra significa enviado a una misión. Entonces, en este caso, ¿verdad? La palabra apóstol está diciendo que ha sido una persona enviada por Jesucristo para una misión específica. Hoy en día, según este pasaje y según las Escrituras, no pueden existir más apóstoles. ¿Cómo le llaman al Papa hoy en día? El apóstol de Jesucristo, el enviado, el vicario de Cristo. Eso no puede ser, porque para ostentar ese título
tuvo que haber estado en el bautismo de Jesús, en los 3 años y medio del ministerio de Jesús, en la crucifixión de Jesús y en la resurrección, y haber experimentado por lo menos uno de las apariciones después de haber resucitado. Y eso es imposible que hoy en día alguien tenga esas características. Por lo tanto, no existen los apóstoles. La época apostólica terminó cuando murieron los apóstoles. Después fue la época posapostólica, que son los que estuvieron directamente con los apóstoles, los que aprendieron del apóstol Pablo, los que aprendieron del apóstol Pedro. Eso fue otra época. Y cuando ellos murieron, vinieron otras escuelas, las cuales estaban apegadas a estos libros sagrados. Pero apóstoles hoy en día no pueden existir. Vicario de Cristo solamente es el Espíritu Santo. Él es el representante de Cristo en la tierra. Lo dijo Jesús: me voy, pero no los dejo solos. Les enviaré un consolador, un pedagogo, un conductor de niños que no los dejará jamás. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Alguien que dice que es el vicario de Cristo, que es el apóstol de Cristo, mentiras, no pueden existir. Por eso dice el verso 2 también, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente del rey David, pero que según el Espíritu, dice, de santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Más claro no puede haber. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, que el apóstol Pablo, cuando les escribía tajantemente y les decía: no puede existir otro evangelio, no hay otro evangelio. Y si un ángel del cielo viniere con un evangelio diferente, el tal dice sea anatema. ¿Qué significa eso? Maldito por Dios. Y si uno de nosotros aparece con una nueva revelación, el tal dice sea anatema, maldito por Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio ya se predicó, ya sabemos cuál es el mensaje que trae, y el mensaje es de salvación. Mire, hermano, el amor de Jesucristo muchas veces nosotros no lo entendemos, pero cuando lo comprendemos estamos tan agradecidos que nosotros decimos: no hay un amor más grande, como el himno que acabamos de cantar. No hay amor más grande que el amor de Jesús. El hermano pastor Alejandro Bullón estaba en el seminario estudiando, y dice que había un compañero que él tenía que era feo, pero feo con F, no era tan agraciado. Y dice, como todo hombre tiene que enamorarse de una muchacha, pero dice, de la muchacha que se enamoró, era una muchacha bonita, que usted auméntele 5 veces la palabra bonita, bonita, muy bonita físicamente, en todos los aspectos. Y le dice: estoy enamorado. Le dice al hermano Bullón, y le dice: qué bueno, me alegra que estés enamorado. ¿Y de quién te has enamorado? Y le dice: de la fulana, una compañera del colegio. Y le dice: mira, yo estoy de acuerdo que te enamores, pero no de esa persona, porque te has enamorado de un imposible. Y dice él: pero que yo no quiero a otra más, yo la quiero a ella. Y bueno, él le dice, pasaron los meses, y él seguía enamorado. Y le dice: ¿ya le hablaste a la muchacha? Y él dice: no, todavía no. Bueno, dile, lo más que te va a decir es que no, pero por lo menos te sacas esa espina del corazón. Y entonces dice que llegó el momento en que él le iba a decir, pero se detuvo. La muchacha, su familia de ella, que la tenía en el colegio, estaba pasando por problemas financieros serios. Se había atrasado como 3-4 meses de que no había pagado, y le dice: si el que no paga el segundo mes se va del colegio, no puede seguir estudiando. Bueno, la muchacha les anuncia, le dice: mi familia está pasando por momentos difíciles, yo no me quiero ir, pero tengo que dejar el colegio, no puedo seguir pagando. El muchacho era un muchacho muy trabajador y había pagado todo el año, él no debía nada.
Él fue a la dirección y le dice, yo quiero que ella siga estudiando, me voy a ir yo. Y le dice, ¿por qué? Porque eso es lo que quiero. Pero eso no es posible, tú ya tienes pagado todo el año, precisamente por eso, el dinero es mío y puedo hacer con él lo que yo quiero. Dice, bueno, si eso es lo que quiere, está bien, pero lo único que quiero es que no le digan a ella que yo le pagué todo el año lectivo. Y dice, está bien. Hicieron los arreglos, siguió estudiando todavía un mes más, terminó su ciclo y él se fue. Se despidió de los amigos y de repente le llamaron a la muchacha y le dijeron, ¿sabes? Le dice, el colegio le dice, te ha dado una beca para que termines este año. Así es que puedes terminar tu año y el próximo año, a ver cómo le haces, porque solamente este año se te ha pagado la beca. Y la muchacha contenta, ha pasado un milagro, mire que el colegio me dio una beca, el muchacho se fue. Ella ni siquiera se dio cuenta de que el muchacho, ¿cómo se llama?, le había pagado el colegio. Pero antes de irse, habló con él, con ella, y le dice, estoy enamorado de ti, me gustas mucho. Ella le dice, mira, está bien que te enamores, pero no de mí. ¿Cómo te comparas tú conmigo? Le dice ella. Mírate en un espejo como tú eres y mírame a mí. ¿Crees tú que hacemos pareja? El muchacho quedó avergonzado, humillado. La muchacha lo humilló sin darse cuenta que el que le había pagado el año de la escuela era él. Y él se fue. Y le dice, ¿y qué te dijo? No, pues me dijo que no, y fíjate todo lo que me dijo. Pero bueno, está bien, el muchacho se fue. Pasaron los meses, terminó el año, ya casi para terminar el año. Y dice que él estaba con aquella cuestión que no le cabía. Como él sabía la historia, dice que dijo, yo le voy a decir a esta muchacha, para que de hacerle ver de que lo que hizo no está bien. Y un día dice que platicando con ella, le dice, y fíjate, le dice que fulano se me declaró, y que él quería de que yo, ¿cómo se llama?, fuera su novio. Y le dice él, mira, yo sé la historia, él me lo contó. Tú puedes, le dice, elegir a quien tú quieras como novio, pero lo que hiciste de humillar a fulano no es correcto. Para que sepas, el que te terminó de pagar el año fue él. Sin conocerte a fondo, él estaba enamorado de ti, él prefirió dejar el colegio, pagar tu colegiatura y se fue. Dice, no, dice ella, el colegio me dio una beca. No, de aquí no dan becas para nada. El que te pagó fue él. La muchacha se quedó pensando. Después él se fue a la casa y dice, qué bruto, ¿para qué hablé? ¿Para qué abrí mi boca? ¿Para qué le dije? Pero no se aguantaba, dice que estaba que le quemaba arriba de él. Que la muchacha no tenía que haberlo humillado al muchacho de esa manera. La muchacha se fue a su casa y allá a los meses dice que vio al muchacho que se había ido del colegio, contento, le dice, estoy enamorado otra vez. Dice, otra vez, qué bueno, ¿y ahora de quién? De la misma. Ay, otra vez la mula al trigo. Y le dice, ¿qué te enamoraste de otra? No, le dice, de la misma. Platicamos, dice, y me aceptó. Le dice el muchacho, le dice, de veras. Después habla él con ella y le dice, mira, no sigas humillando a ese muchacho. Tú no lo quieres. ¿Para qué lo aceptaste? Y le dice, mira Alejandro, cuando tú hablaste conmigo, yo fui a la casa, a mi cuarto, y orando al Señor le pedí perdón por lo que yo había hecho, por haberlo humillado. Y eso que él hizo, ni mi familia lo había hecho. Él me pagó el colegio sin que yo lo amara, habiéndolo humillado, él me pagó la colegiatura. ¿Quién pudo haberlo hecho? Ninguno de ustedes. Entonces yo pensé para mí mismo y yo dije, no, este hombre es en verdad me ama. Porque ese gesto que hizo fue lo máximo. Ni mis padres me pudieron pagar el año de colegiatura, pero él me lo pagó. Dice que pensando, le lloré al Señor, le pedí perdón, le clamé al Señor, y es por eso que yo lo busqué. Y le dije que me dijera si era verdad que eso era lo que había hecho. Y él dice que le dijo, ¿quién te dijo? No importa quién me dijo. ¿Es cierto eso? Y le dice, no importa, le dice, no tiene importancia. Lo importante es que tú terminaste tu año. Yo voy a seguir el otro año porque me puse a trabajar y ya ahorré para el otro año. Voy a seguir mis estudios. Y le dice, quiero pedirte perdón por haberte dicho lo que te dije. Pero no hay ninguna persona con un corazón tan grande y con un amor más genuino que el tuyo.
Y le dice, ¿todavía quieres que seamos novios? Y le dice él, sí, yo sigo enamorado de ti. Entonces, ¿somos novios? Sí, somos novios, está bien. Y así dice la muchacha, fue que lo aceptó. La comparación es, dice, Jesús, habiendo estado enamistados con Dios, nos amó a pesar de lo que éramos. Dice, Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Y les pongo esta ilustración, dice el hermano Muñoz, para que ustedes vean la comparación de este muchacho, que era chiquitita, pero Jesucristo fue más allá. Dice, nos amó y el amor fue tan grande que nosotros no habíamos hecho nada de bueno y Él murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que siendo malos, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto debemos nosotros? Nada. ¿Qué nos costó la salvación? Gratuitamente, porque sobre Jesucristo cayó todo el peso de la ley. Él pagó por nuestra deuda. Por eso decía el apóstol Pablo, que si algún ángel del cielo viniera con otro evangelio diferente, que no lo creyéramos. Que si un letrado viniera con otro evangelio, que no lo creyéramos. Porque el verdadero evangelio era eso. La buena noticia del reino es que Cristo pagó nuestra deuda y ahora somos salvos por la fe en Jesús. Luego dice el verso 5, por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Verso 6. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Verso 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, cuando él hace este encabezamiento, él va dirigido a esos hermanos, que es una parte gentil y una parte judío. Vean, ambos han creído en el Señor Jesús. Y claro, acuérdense que en ese entonces estaba de moda lo que era la cultura helénica. Y la cultura helénica era la cultura griega, que ellos siempre estaban esperando algo nuevo. Y por eso cuando el apóstol Pablo llegaba a algún lugar, él les llevaba el mensaje. Y cierto día andaba por un lugar y vio, dice, que había diferentes altares para diferentes dioses. Y había un altar para el Dios no conocido. Y él aprovechó la oportunidad y les digo, me admira que ustedes son muy religiosos y tienen muchos dioses. Y hay un altar al Dios no conocido. Y yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido. Y eso es lo importante y lo maravilloso, que yo les traigo ese mensaje. Todos se vinieron a escuchar, pero cuando escucharon lo que les dijo, dice que se fueron. Le dice, mira, otro día te vamos a escuchar, porque andamos buscando algo nuevo, algo diferente. Acuérdense que la cultura de ese entonces era conocimiento. El que tenía más conocimiento, ese era, como decíamos, el número uno en la sociedad. Ahora bien, el apóstol Pablo les hace el encabezamiento y les prepara el terreno, porque él va a ir a visitarlos en aquel lugar. Luego dice el verso 8, Pablo dice, anhela visitar Roma. Acuérdense que él es un ciudadano romano, porque ha servido al imperio. Él es un ciudadano romano, además es un ciudadano israelita, pero él puede ir a Roma cuando él quiere, pero si Dios se lo permite. Por eso dice, en primer lugar, verso 8, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Entonces, acuérdense que esa tiene que ser la oración
de cada hijo de Dios. Si es tu voluntad, si está dentro de tus planes. Pero hoy en día hasta nos ponemos bravos y hacemos la cita para ir a la embajada americana. Como soy un hijo de Dios, me van a dar la visa. No se la van a dar si es la voluntad de Dios. Y a veces vamos una vez y vamos otra vez y vamos otra vez. Regale el Cristo que quiera. Mejor primero órele a Dios. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Me van a dar esa visa? Y si no es tu voluntad, no se la van a dar. Mire, hay señoras que llegan hasta con delantal, con ginas, ni se bañan, con un peinete mal trabajo. Y hay vaya señora que tenga buen viaje y le dan la visa. Y hay unas muchachas que van hasta los salones de belleza, les cambian el tinte, les hacen face show, les hacen las uñas y todo. Y cuando llegan salen llorando, porque no les dan la visa. ¿Se me va a entender? Es que no está dentro de los planes de Dios, amado hermano. No tratemos de empujar una puerta que Dios no ha abierto. Y no tratemos de cerrar una puerta que Dios ya abrió. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. El apóstol Pablo, hermano, había intentado una y otra ir a la capital del imperio. Y no se le había sido permitido. Por eso dice, bueno, yo quiero ir, pero mejor les voy a mandar una carta. Y lo que yo le puedo decir en persona, se lo voy a decir a través de una carta. El otro día, hablando con un pastor, le mandan una invitación, me dice, voy a ir a la embajada que me den la visa. ¿Y quién te garantiza que te van a dar la visa? Aquí traigo una carta de invitación. No traía ni papel membretado, no tenía nada. Y le digo, mira, a regalar esos $160 vas, más lo que vas a gastar en comida y en viaje, esos $300, si te estorban, dámelo, yo lo voy a usar mejor. Y él se ríe. Y le digo yo, ¿sabes por qué? Me dice, primero, los gringos no son ningunos tontos. Ellos saben, le digo yo, te van a preguntar primeramente, ¿dónde está tu título de lo que tú eres pastor? Es lo primero que te van a preguntar. Allá hay doctores en teología, doctores en divinidades, doctores en diferentes cosas. ¿Cómo te van a llevar a ti que no tenés un estudio académico? ¿Verdad que no tiene lógica? Y me dice, es cierto. Te van a preguntar en qué instituto estudias, por lo menos el carnet. Si tú no tenés un título académico, no te la van a dar. Si fueras un doctor en teología, solo pasás y te vas. Porque así son los americanos. Yo te lo digo porque yo he vivido en ese país. Pero si tú quieres, va, anda. Bueno, no fue. Y le dijo a la hija que le mandaron un lugar, por lo menos tiene que decir de qué fecha vas a estar predicando allá. Tiene que traer, le digo yo, la publicidad de esa iglesia que vas a ir a predicar. El lugar donde te vas a alojar. Un estatus económico de la iglesia. Un itinerario de vuelo. Todo eso te lo tienen que mandar. Y cuando tengas eso, anda a la embajada. Bueno, total de que no fue. Pero fue la sobrina de él, que estaba en la universidad. Y dijo, me la van a dar. Venía llorando de regreso, no se la dieron. Entonces le digo, ¿querés regalar tus $160? Anda. El apóstol Pablo había querido ir una vez, otra vez y otra vez. 3 viajes misioneros y ninguno. Por último le escribe una carta. Y les dice, yo quiero estar con ustedes, pero algo ha pasado que no he podido ir. Hermano, no tratemos de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, porque no va a salir bien. Mire, yo cuando voy en esos vuelos, hay señoras que van con olor a pescado, con olor a puncha, porque llevan de todo. Y mira, las dejan pasar. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que estudian ellos? Esta señora no va a trabajar. Esta a ver sus nietos va. Vaya señora, disfrute sus nietos, que tenga buen viaje. A ellos les conviene eso, porque es negocio, hermano. Este mundo es puro negocio. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Si usted le va a dejar plata, bienvenido. Y si van a gastar en usted, bienvenido. ¿Cuánto cuesta ese trámite? No baja de $400 desde el momento que empezó los trámites. ¿Cuánto le costó al apóstol Pablo para llegar a Roma? Tuvo que llegar preso, hermano. Tuvo que naufragar. Tuvo que pasar por diferentes situaciones para llegar a Roma y estar allá en una cárcel domiciliaria.
Entonces nos damos cuenta que el apóstol es bien inteligente en este caso porque les manda una carta. Y si nosotros, digamos, quisiéramos ver por qué lo hace el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver. Luego dice el verso 11, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Verso 12, dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Muchas veces pensamos que nosotros llevamos el evangelio en donde vamos y que nosotros somos portadores de bendición. Es cierto, eso no se niega, pero a veces somos más bendecidos los que vamos a predicar que los mismos que van a recibir. Mire, hermano, yo estuve en un lugar que se llama Plan de Esperanza. Llegué a predicar una campaña desde miércoles a domingo. Llegamos con el pastor, se llamaba el hermano Jorge Coronel, me llevó en su carro. Llegamos, cuando llegamos ya estaban ahí un grupo como de unas 15 personas. Fueron las primeras. Cuando el pastor abrió el templo, los hermanos se fueron directo al altar, se arrodillaron y se pusieron a orar. A mí me gustó eso. Después agarraron sus niñitos y los pusieron en la parte de atrás, envueltos en unos petates, y los acostaron para que durmieran los niños. Bueno, pasó. En la tarde terminó el culto de la mañana, se fueron al pueblo más cercano que se llama Tapachula a hacer sus compras para la semana. En la tarde llegaron a su culto a las 4 de la tarde, igual entraron a orar, todos arrodillados, tirados, orados y oraron. Cuando terminó el culto, cada quien agarró para su casa, ya eran como a las 6 de la tarde, y los hermanos dándome la mano, contentos, ya se iban para su viaje. Y me dice el hermano Coronel, le digo, y estos hermanos son de aquí nomás, ellos tienen que caminar 7 kilómetros para llegar donde viven. Son los primeros que llegaron y son los últimos que se fueron. 7 kilómetros, no hay carro, hay que caminar por las montañas hasta llegar arriba, a un lugar que se llama Mexiquito. Hermano, yo sentí un nudo en mi corazón. Yo dije, qué bendición. Esos hermanos lo animan a uno. ¿Por qué? Vienen de lejos y van con sus lamparitas y no van cargados con la comida de toda la semana. Las hermanas se amarran un refajo y se ponen el niño atrás y el otro de la mano, y así van caminando. No hay cuna en el suelo donde ponen sus niños. Y aquí no, yo no voy porque ahí es muy chuco, no hay ni cunas, y las cunas ni las lavan. Entonces, hermano, le ponemos pretexto a todo. Pero el que quiere servir al Señor y el que ama al Señor no mira todo eso. Hermano, yo salí edificado con esos hermanitos. Con sus botitas Yule a caminar 7 kilómetros. ¿Cuánto cree que se va a tardar? Por lo menos 2 horas, 2 horas y media para llegar a sus casas. ¿Y sabe qué iban haciendo? Cantando alabanzas por el camino. Qué lindo, hermano. Uno sale edificado con esa gente. Por eso dice el apóstol Pablo, voy a ver si les traigo un don. Pero ¿qué dice? En el verso 12, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Verso 13, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Acuérdense que el apóstol Pablo pedía colaboración, pero no para él. Los hermanos en Jerusalén estaban pasando por una crisis terrible. Entonces él lo que hacía, pasaba por las iglesias y les decía, voy a pasar tal fecha. Tengan preparado lo que van a mandar. Arroz, frijoles, azúcar, lo que sea. Él llevaba en esos barcos. ¿Para qué? Para ir a regalar a los hermanos allá. Él era el portador de una bendición. Los hermanos que estaban bendecidos le daban para que llevara a Jerusalén, porque había pasado un terremoto, porque había persecución, había hambre y pestilencia. Entonces los hermanos ricos de las diferentes partes del Asia Menor mandaban ofrendas para ir a donarlos, a regalarlos a aquel lugar. Hermano, qué bonito ministerio. Por eso les decía, cada primer día de la semana
cada uno parte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recogen ofrendas. No era para él, era para llevarlas a Jerusalén. ¿Y hoy por qué lo usan los pastores? Para comprarse un carro nuevo, para comprarse un avión, para comprarse una casa nueva. Hermano, han corrompido el evangelio. El apóstol Pablo nunca tuvo carro, nunca tuvo avión, nunca tuvo un barco propio, viajaban en barcos de carga. Hermano, pero seguía la pie de la letra lo que Jesucristo le mandaba hacer. Y lo hacía regañadientes. No, él trabajaba en el día porque él hacía tiendas de campaña. Dice que andaba su trapito bien mojado por sudor y lo ponía por ahí. Los hermanitos llegaban de escondido y le robaban el trapito, porque el hermano no tenía tiempo para ponérselo al enfermo. Y tanta era la fe que ese trapito sudoroso lo curaba. La fe que ellos ponían, ¿verdad? Y entonces hoy no, hoy andan vendiendo pañuelitos ungidos. Hermano, que sinvergüenzas son, para sacarle el dinero a la gente de la bolsa. Hermano, qué terrible, se ha tergiversado todo. Antes no, si se lo robaban al apóstol, él con su pañuelito todo sudoroso lo ponía encima de un tronco y llegaba el escuelito y se lo llevaba. Y se lo ponían, mira el apóstol, este es del apóstol, se lo ponía, y la gente, como le ponía fe, se curaba. Porque dice que al que cree todo le es posible. Entonces, hermano, así funcionaba la fe antes. Hoy no, hoy se ha negociado con la fe. Estaba viendo el otro día un video de un hombre que dice que nosotros traemos maldiciones generacionales y que hay necesidad de orar para romper esa maldición, y hay que averiguar a dónde está la maldición. Si Jesucristo rompe toda maldición, hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo les habla de esta manera. ¿Por qué? Porque él vive esas experiencias. Muy bien, dice el versículo 14, dice: estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Acuérdense que era la capital del imperio, como que digamos Washington DC en los Estados Unidos, la capital del imperio. Yo quiero ir a Washington DC, pero no se me ha permitido porque las puertas se me han cerrado. Pero cuando se me presente la oportunidad, voy a estar predicando en Washington DC. Eso es lo que está diciendo él. Voy a estar en Roma, que es la capital del imperio, pero no se me ha presentado la oportunidad. Pero tan pronto pueda, yo voy a ir para que podamos intercambiar bendiciones y dones espirituales. Y para terminar, el verso 16 y 17, que son prácticamente el alma de este capítulo, dice: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Hermano, hemos estado estudiando la salvación por la fe, y si no hay fe, es que no hay confianza en Dios. La fe es eso. ¿Qué es pues la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Eso qué es? Creemos en Dios sin haberle visto. Creemos en Jesucristo y confiamos en Él y no le hemos visto. Por eso dijo la Escritura, dijo el Señor en la Escritura: ustedes creen porque me vieron, más bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces nosotros somos bienaventurados, benditos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído. No nos ha tocado de otra, sino que creer por fe, confiar en Dios. No lo vemos, pero sabemos que Él es real. ¿Y quién nos convence de eso? El Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, por eso es que confiamos. El hermano pastor nos dijo el domingo, esta persona, amiga de él, dice que le dijo: ¿y vos crees en eso? ¿Crees en eso? Porque él le dijo que era pastor de una iglesia, y vos crees en eso. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos no creen. Ellos no creen. ¿Por qué no creen? Sencillamente porque el Espíritu de Dios no los ha convencido. Y si el Espíritu de Dios no los convence, nadie los va a convencer. El que nos redarguye del pecado se llama Espíritu Santo.
El que nos convence del pecado es el Espíritu Santo. De lo contrario, hacemos como aquel que dice: yo no soy tan malo, yo nunca he matado, yo ni me emborracho, yo no fumo, yo no hago esto, y me empiezo a comparar con los demás. Ese borracho sí, ese sí necesita de Dios, yo no. Si yo hasta con zapatos me voy para el cielo porque soy bueno. Si es que nadie va al cielo por ser bueno, ni se va al infierno por ser malo. Se va al cielo por creer en Cristo y se va al infierno por no creer en Él. Evangelio según San Juan, ¿qué dice? El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la fe es lo que transforma al hombre. Por eso dice la Escritura: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también a los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Cuando Lutero arengó contra la religión católica en la época medieval, eso fue lo que lo movió, porque había una costumbre de cobrar indulgencias, y él dijo: eso no es correcto, y encontró este pasaje que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y ese fue su punto de apoyo, en el cual él luchó para poder realizar lo que se le llamó la reforma, o la gran reforma de Lutero, el cual ayudó mucho para que la iglesia soltara un poquito las cadenas de opresión que tenía para el pueblo. Y damos gracias a Dios por esos hombres que se arriesgaron en tiempos difíciles y pudieron levantar el rostro y levantar su voz para aquellos que no tenían voz y que no podían hablar. Y estos hombres se han levantado a través de la historia para poder defender a aquella gente que no tiene poder para hacerlo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hasta aquí la mano de Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Entonces espero que cada uno de nosotros tengamos en mente esto: no haga nada que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted sabe que eso le va a traer complicaciones, ni se mueva. Estése quieto, y cuando sea el tiempo de Dios, Él solito va a fluir. Y con esto termino. Había un hermano que se llamaba Meltari. Él era un misionero en las islas de Timor. Tenía un testimonio muy bonito por todos los milagros que había pasado. Y los misioneros americanos lo invitaron a venir a los Estados Unidos. Y le dijeron: ve a la embajada y solicita la visa. Él fue y le dijo: ¿y a qué te dedicas? Soy un predicador del Evangelio. Dijo él. Le dijo el cónsul, le dijo: ¿sabes qué? No te la puedo dar. Le dice: ¿por qué? Porque me temo, le dice, que vas a ser carga para mi país. Y le dice Meltari: si tú no eres carga para mi Dios, yo no voy a ser carga para tu país. Y el oficial se lo quedó viendo, agarró el sello, lo selló y le dijo: que tenga buen viaje. Él dice: yo pensé que me iba a meter preso, pero no. Él le respondió de esa manera porque él estaba convencido en quien había creído. Cuando el oficial le dice: me temo que vas a ser carga para mi país, le dice Meltari: si tú no eres carga para mi Dios, yo no voy a ser carga para tu país, porque a mí me invitan y me pagan todos los gastos. El hombre se le quedó viendo y vio la seguridad con la que se lo decía, le selló el pasaporte y le dio la visa. Hermano, muchos de nosotros le temblamos a esa gente solo porque son cheles y ojos azules. Sí, hermanos, son mortales igual que nosotros. Al quien tenemos que temer es a Dios. Al que tenemos que someternos es a Dios. Y si usted vive de esa manera, hermanos, vayan con confianza cualquier cosa que vaya a hacer en el nombre de Jesús. Si es la voluntad de Dios, se lo van a dar. Y si no es la voluntad de Dios, se lo van a negar. Si es que usted dile: gracias, Señor, porque me la dieron. Y si no se le dieron: gracias, Señor, porque sabemos que es lo mejor para mi vida. ¿Cuándo me la dan? No sé. Cuando sea la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, decía mi papá, cuando Dios te quiere bendecir, hasta la matata te presta para que lleve la bendición. ¿Sí? Es cierto, hermano. Así es que, hermano, vayamos con esta confianza, y la confianza tiene que ser en Jesucristo. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos, gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias.
Gracias, Señor, porque tú tienes control de todo en nuestra vida. Sabemos, Señor, que nada sucede si no es tu voluntad. Como dice tu palabra, ni un pajarillo cae a tierra sin tu voluntad. Te pedimos, Señor, el perdón de nuestras faltas y te rogamos de tus misericordias. Ayúdanos, Señor, de regreso a casa. Cuídanos en el camino. A cada familia, Señor, que tenemos que viajar por esos lugares, Señor, donde a veces las correntadas están crecidas. Nos ponemos en tus manos. Reprende al devorador por amor de tu nombre y permite que podamos llegar seguros a casa. En el poderoso nombre de Cristo, mi Rey, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios.